Quiero que te acomodes, que te relajes y que me acompañes en un recorrido muy particular, lleno de misterio, detalles inquietantes y muchas preguntas sin respuesta. En esta ocasión vamos a sumergirnos en uno de los casos criminales más impactantes de la historia contemporánea de Estados Unidos, un caso que ha atravesado décadas sin resolverse y que sigue generando debates, teorías y una enorme curiosidad colectiva. Te hablo del caso de John Bennett Ramsey, una niña de tan solo 6 años, reina de concursos de belleza, cuya muerte ocurrió en circunstancias tan desconcertantes que hasta el día de hoy nadie ha podido decir con certeza qué fue lo que pasó esa madrugada de diciembre. Vamos a comenzar por el principio, conociendo un poco quién era John Bennett, su familia y ese entorno aparentemente perfecto. John Bennett Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Era la hija menor de Patsy Ramsey, ex reina de belleza, y John Bennett Ramsey, un empresario exitoso que dirigía una empresa informática. John Bennett creció rodeada de lujos. La familia vivía en una gran casa ubicada en Boulder, Colorado, una mansión de más de 6.000 metros cuadrados, con múltiples habitaciones, sótanos y espacios llenos de objetos decorativos, juguetes y muchas, muchas cámaras. Patsy, su madre, proyectaba en ella su pasado en los concursos de belleza. Desde muy pequeña, John Bennett era vestida con trajes brillantes, peinados elaborados, maquillaje y participaba en certámenes infantiles que eran muy populares en aquel entonces. Sus presentaciones eran filmadas y ampliamente difundidas por televisión y revistas, lo que la convirtió en una figura pública antes incluso de cumplir los 7 años. Y aunque desde afuera todo parecía perfecto, algo muy oscuro se escondía detrás de esa imagen. La tragedia comenzó la mañana del 26 de diciembre de 1996. Era el día después de Navidad, y Patsy Ramsey bajó las escaleras temprano, alrededor de las 5:30 de la mañana. Según su relato, se dirigía a preparar el desayuno, pero lo que encontró fue una hoja de papel sobre los escalones, una carta, una nota de secuestro escrita a mano. En ella, alguien aseguraba haber secuestrado a John Bennett y exigía $118.000 en efectivo, una suma inusualmente específica, exactamente el mismo monto que John Ramsey había recibido como bono navideño ese año. La nota, larga y extrañamente elaborada, terminaba con instrucciones claras: no contactar a la policía. Pero a pesar de la advertencia, Patsy llamó al 911 inmediatamente. Desde ese momento, la casa se llenó de oficiales, vecinos, amigos de la familia. El caos reinó en el lugar donde paradójicamente se debería haber preservado la escena. Y en medio de toda esta confusión, John Bennett seguía desaparecida. Las horas pasaban, la policía ya estaba en la casa, los vecinos iban y venían. Algunos intentaban consolar a los padres, otros simplemente observaban en silencio, sorprendidos por lo que estaba ocurriendo. Pero aún no había señales de John Bennett, hasta que casi 8 horas después de la llamada al 911, aproximadamente a la 1 de la tarde, John Ramsey, el padre de la niña, bajó al sótano por sugerencia de un oficial, y ahí, en una habitación pequeña, poco iluminada y ubicada al fondo de la casa, encontró el cuerpo de su hija. Estaba tapada con una manta blanca, tenía las manos atadas, cinta adhesiva en la boca y una soga alrededor del cuello. La escena era devastadora. John la levantó en brazos, la trajo al piso superior gritando, llorando. En ese instante, toda posibilidad de preservar la escena del crimen desapareció. La policía pronto confirmó que John Bennett estaba muerta. Había sido asesinada en su propia casa. Y entonces comenzó la verdadera pesadilla.
Desde el principio, el caso fue manejado de manera muy desorganizada. Los agentes que acudieron al lugar no acordonaron bien la casa, permitieron la entrada de amigos, familiares y vecinos. Muchas áreas clave fueron contaminadas. Uno de los errores más criticados fue el permitir que John Ramsey, el padre, revisara la casa por su cuenta. Cuando encontró el cuerpo de John Bennett y la llevó consigo, destruyó, sin saberlo, valiosas pruebas forenses que podían haber sido clave para resolver el crimen. Además, la famosa nota de rescate que había encontrado Patsy fue manipulada por varios miembros de la familia, y luego se determinó que fue escrita con un bolígrafo y papel de la propia casa de los Ramsey. Esto hizo sospechar desde el primer momento que el secuestro había sido simulado, y así empezaron a surgir las teorías. La autopsia reveló que John Bennett había muerto por estrangulamiento y un fuerte golpe en la cabeza. También se encontraron señales de posible abuso sexual, aunque este punto siempre fue objeto de controversia y no se pudo confirmar del todo. Lo más desconcertante fue que no había señales claras de entrada forzada en la casa, nada parecía robado, y todos los miembros de la familia dijeron haber dormido profundamente esa noche, sin escuchar nada extraño. Las sospechas inevitablemente cayeron sobre los padres, primero sobre Patsy por haber encontrado la carta, luego sobre John por haber movido el cuerpo, y también, aunque más tarde, sobre el hermano mayor de John Bennett, Burke Ramsey, que en ese momento tenía 9 años. Cuando un crimen ocurre dentro del hogar y no hay señales de entrada forzada, las miradas inevitablemente se dirigen hacia quienes estaban adentro. Y en este caso solo había 3 personas en la casa esa noche: Patsy la madre, John el padre y Burke el hermano mayor de John Bennett. La teoría más difundida en los medios durante los primeros años fue que los padres estaban involucrados de alguna manera en la muerte de su hija. Una de las hipótesis más repetidas por los investigadores fue que John Bennett murió por un accidente, tal vez tras un momento de frustración, y que los padres habrían intentado encubrir lo ocurrido para proteger a alguien. La complejidad de la carta de rescate de 3 páginas y el hecho de que haya sido escrita con material de la casa alimentó esta idea. Muchos expertos en criminalística consideraron que alguien ajeno no se hubiera tomado ese tiempo en la escena del crimen. Además, la cifra solicitada en la nota, $118.000, era exactamente el monto del bono de Navidad que John Ramsey había recibido ese año, un dato que solo alguien muy cercano podía conocer. Años más tarde, empezó a tomar fuerza otra teoría, una que ponía en el centro de la escena a Burke, el hermano mayor. Según esta línea de pensamiento, Burke habría tenido un arrebato de ira, quizás durante una pelea infantil por un snack o un juguete, y habría golpeado accidentalmente a John Bennett. En este escenario, los padres, al descubrir la tragedia, habrían decidido ocultarlo todo para proteger al niño y evitar que su familia se derrumbara. Algunas pruebas apoyan esta teoría. En la escena se encontraron restos de piña en el estómago de John Bennett y un tazón con piña en la mesa con huellas de Burke. Además, en entrevistas posteriores, Burke mantuvo una actitud extrañamente relajada, lo que algunos interpretaron como insensibilidad y otros simplemente como nerviosismo de un niño bajo presión mediática. Sin embargo, nunca se presentaron cargos contra él. En 2016, Burke apareció en televisión para defenderse públicamente, negando cualquier participación. Con el paso del tiempo y ante la falta de pruebas concluyentes contra los Ramsey, surgió una nueva línea investigativa: la posibilidad de que un intruso hubiese entrado a la casa y cometido el crimen. Algunos elementos apoyaban esta idea. Se encontró una ventana rota en el sótano, aunque cubierta por telarañas. También ADN masculino no identificado fue hallado en la ropa interior de John Bennett, y el patrón de algunas lesiones no encajaban con las características físicas de los padres o el hermano.
Esta teoría sugiere que un atacante ingresó en secreto durante la noche, posiblemente con un móvil sexual, y asesinó a la niña. Luego escribió la carta de rescate para despistar, pero nunca se identificó el presunto intruso. La noticia del asesinato de una pequeña reina de belleza en Navidad dentro de una mansión decorada para las fiestas fue como combustible para los medios de comunicación. Durante semanas y después durante años, los noticieros no hablaron de otra cosa. La imagen de John Bennett, con su cabello rubio rizado, vestida con trajes de concurso, maquillaje y corona, se convirtieron en una figura emblemática, un símbolo de un crimen sin justicia. Las cámaras acampaban frente a la casa de los Ramsey. Los periodistas analizaban hasta el más mínimo gesto de los padres, y el público comenzó a formar sus propias teorías. Para muchos, Patsy Ramsey era el blanco principal. Su comportamiento, a veces errático, su historia como ex reina de belleza y su forma de hablar en entrevistas fue vista como una posible máscara de culpabilidad. Los titulares no tardaron en describirla como una madre obsesionada con la perfección, y algunos llegaron a insinuar que había presionado tanto a su hija para los concursos que algo había salido mal. También se generó un debate social sobre los concursos de belleza infantiles. ¿Era apropiado maquillar, vestir y exponer a niñas tan pequeñas como si fueran adultas? La imagen de John Bennett se convirtió en una figura central del debate. A medida que pasaban los años, las herramientas forenses fueron mejorando. En 2003 se analizaron nuevamente las pruebas con técnicas más avanzadas de ADN, y fue allí cuando se encontró un perfil genético masculino desconocido en la ropa interior de John Bennett. Ese dato parecía dar fuerza a la teoría del intruso. Sin embargo, hasta el día de hoy, ese ADN no ha sido vinculado a ninguna persona conocida. Años después, en 2008, el fiscal de distrito de Boulder exoneró públicamente a la familia Ramsey, basándose en esas nuevas pruebas. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esa decisión. Algunos investigadores aún creen que la escena del crimen fue manipulada desde adentro y que el ADN podría no haber tenido relación directa con el crimen. En la actualidad, el caso John Bennett Ramsey sigue oficialmente abierto. Se han ofrecido recompensas, se han revisado más de 1.500 pistas y más de 140 personas han sido entrevistadas, pero nadie ha sido acusado formalmente. La casa donde ocurrió el crimen fue vendida. Los Ramsey dejaron Colorado, devastados por la presión mediática. Patsy falleció en 2006, tras una larga lucha contra el cáncer. Murió sin saber quién mató a su hija. John y Burke han continuado sus vidas, aunque siempre bajo la sombra de la sospecha pública. El caso de John Bennett inspiró decenas de documentales, libros, entrevistas y teorías en Internet. En 2016, el 20º aniversario del crimen trajo una nueva ola de atención mediática. Netflix, CBC, A&E y otros canales produjeron especiales que revivieron el interés y generaron nuevas discusiones. Incluso en la era de TikTok y YouTube, el caso sigue siendo uno de los más buscados y debatidos en redes sociales. Usuarios de todo el mundo crean contenido analizando pruebas, gestos, entrevistas, tratando de encontrar una verdad que aún se escapa. Hay historias que no se olvidan, historias que se nos quedan clavadas no por lo que sabemos, sino por todo lo que nunca llegamos a entender. La de John Bennett Ramsey es una de esas historias. Una niña de apenas 6 años, una casa adornada con luces navideñas, una carta misteriosa, un crimen sin explicación. Más de 2 décadas han pasado y sin embargo su rostro sigue ahí, en la memoria colectiva, como un símbolo de todo lo que está roto en los sistemas de justicia, de protección y de verdad. Nos quedamos con preguntas. ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Cómo es que nadie pudo detenerlo? Pero también nos quedamos con la imagen de una infancia robada, de una voz que fue silenciada demasiado pronto. Y tal vez por eso volvemos a este caso una y otra vez, como si en algún rincón de los archivos, en algún detalle olvidado, estuviera la clave para entender lo incomprensible. Este no es solo un crimen sin resolver, es una herida abierta,
una pausa dolorosa en medio de una vida que recién comenzaba. Gracias por quedarte hasta el final. Si este tipo de relatos te interesa, en este canal vas a encontrar muchos más casos reales, contados con respeto y con la calma que necesitan las historias que aún duelen. Que tengas una noche tranquila y que en tus sueños no habite el miedo, sino el deseo profundo de justicia.